Boa tarde. Es una honra para mí poder dirigirme a vocês en esta tarde final del tercer Simposio Nacional de Estudios Criptojudaicos desde aquí, desde la Universidad de Salamanca en España. La ciudad de Salamanca albergó una aljama hasta el siglo XV muy brillante, con grandes representantes como recordamos todos el matemático Abraham Zacut. Y como digo, para mí es una honra hacer homenaje a esta cultura tan importante para España y también para Brasil y otros países. Quisiera también agradecer, claro, el convite a los organizadores de este tercer simposio nacional de estudios criptojudaicos que se celebra en Fortaleza y que me hubiera gustado estar allí personalmente. Y sobre todo también a la maestra Ana Paula Cavalcante, la cual está haciendo estudios sobre estas temáticas y es una gran amiga y colaboradora. Muy obrigado. Y ya sin más voy a dar comienzo a esta charla que tiene como objetivo el, sobre todo, bueno, pues dar a conocer esta cultura sefardita en sus variantes y sobre todo en su diáspora, eh, digamos, su diáspora occidental, porque también tuvo una diáspora importante oriental que merece la pena, desde luego, también el conocer y que, sin embargo, quizá ha sido menos estudiada, ¿no? Menos estudiada que otras diásporas importantísimas que también se han dado a lo largo de la historia, ¿no? Bien, pues sin más, les voy a compartir un datashow que creo que puede, pues bueno, un poco el, ilustrar, ¿no?, la conferencia que les quiero dar, ¿no?, sobre esta cultura sefardita, ¿no? Bien, lo primero, decir que su nombre viene de Sefarad, evidentemente. Hay otras formas también de nombrar a estas personas de esta cultura como anusim, ¿no?, como forzados, porque en muchas etapas históricas vamos a ver que han sido forzados a esconder su religión, no tanto a lo mejor apostatar, pero sí, desde luego, a veces a no poderla mostrar libremente, ¿no? Incluso a veces también a no poderlo hacer de ninguna manera, ¿no? Los sefardíes o sefarditas, sefaradim, son descendientes de esos primeros judíos que vivieron en la península ibérica, en lo que hoy es España y Portugal, y que allí estuvieron. En España está el edicto de expulsión, ¿no?, como todo el mundo sabe, de 1492, y que después en Portugal también sufrieron diversas expulsiones, ¿no? Están vinculados, por lo tanto, estas personas a la cultura hispánica, ya que por siglos han incorporado la lengua española o portuguesa y muchas de las costumbres ibéricas a lo largo de su historia. Por supuesto, los que se quedaron, ¿no?, en la península, que fueron más o menos la mitad de los que se fueron, ¿no? Es difícil establecer estadísticas, pero bueno, se dice que habría en la península, en España, unos 600.000 judíos. Tengas en cuenta que la demografía entonces era bastante menos que la actual, ¿no? Y de estos 600.000, la mitad, más o menos 300.000, en 1492, pues tuvieron que salir, ¿no? La mitad, unos 150.000 más o menos, hacia Oriente, hacia África y Mediterráneo Oriental, y la otra parte, 150.000 también más o menos, a Portugal, donde estarían y después también saldrían de Portugal, como sabemos muy bien, a Londres y sobre todo a Ámsterdam y a otras zonas europeas, y algunos de ellos también llegarían a América, de los cuales, bueno, hablaré después. Bien, desde antiguo se habla de Sefarad, ¿no?, la lejana tierra donde llegó esta población judía, incluso antes de la segunda diáspora del siglo
I después de Cristo, ¿no? Ya antes había algunos habitantes. Evidentemente también con esta diáspora pues se incrementaron, ¿no? Y fueron muy importantes en la época romana, hasta el siglo IV, y después también en la visigoda, hasta el siglo V, VI, y también después, hasta en la época musulmana, pues tuvieron una comunidad muy boyante en el califato de Córdoba. Tengo la estatua del filósofo, el rabino Maimónides, ¿no? Que me interesa mucho porque creo que en sus epístolas, ¿no? O sea, sus 5 famosas epístolas, sobre todo en una que se llama De la conversión forzosa, nos ilustra sobre una manera de vivir un poco oculta, ¿no? Decía a sus amigos que no tuvieran problema en decir las fórmulas musulmanas, ¿no? Que en aquella época, en una época determinada, en el califato de Córdoba, pues había mucho fundamentalismo y si no se decían, pues las personas podían correr peligro de muerte incluso, ¿no? Entonces, él, Maimónides decía, se puede decir la fórmula, ¿eh? Alá es Dios y Mahoma su profeta, si no se siente en el corazón, si no se cree en eso de verdad, no es pecado, no está mal. Esto va a continuar después en otras épocas medievales, posteriores, ya con los cristianos, en la mayoría de la península ibérica, va a haber una persecución, como saben también, a los judíos, especialmente en el siglo XV, ¿no? Y aquí van a empezar a haber también, pues, criptojudíos. Hay etapas en esta época, tanto en la época musulmana, ¿no? Como en la época cristiana, de mayor convivencia o de mayor fundamentalismo por parte de los dominadores, ¿no? Del poder, ¿no? En la época cristiana, pues hay periodos muy interesantes como el de Alfonso X el Sabio, Toledo, cuando se hace esa escuela de traductores y donde conviven pues filósofos de musulmanes, judíos, cristianos, en una convivencia bastante buena, ¿no? Pero también hay otras épocas, desgraciadamente, de intolerancia, ¿no? Y de persecución, y los judíos pues la han sufrido mucho, ¿no? Decía al principio que hay una figura que me gustaría mucho destacar, porque es de Salamanca y que fue expulsado en el siglo XV, del profesor, ¿no? Abraham Zacut, ¿no? De esta judería, autor de las famosas tablas de Zacuto, que llamaban, ¿no? Las tablas de navegación, que posibilitarían el que Colón, en esa época, pudiera llegar a América y pudiera hacer ese descubrimiento y esa colonización, ¿no? Entonces, sin estas tablas, sin estos trabajos matemáticos, pues, en fin, no hubiera sido más difícil, evidentemente, ¿no? En Salamanca se conserva el barrio judío, la Aljama. Yo precisamente pues, vivo en una casa de ese barrio, ¿no? Y ahí también estaba la sinagoga, ¿no? Queda ese cuadro allí, en lo que es hoy la Facultad de Matemáticas, ¿no? La Facultad de Ciencias Exactas. Y al final de la calle Libreros es esa zona, como digo, donde vivían los judíos que se dedicaban, algunos a hacer pergaminos, eran pergamineros, otros a otro tipo de ventas, alrededor de la universidad, ¿no? Ahí se ve la biblioteca Abraham Zacut en honor de este personaje sefardita, y bueno, esa es la entrada de mi casa también, donde hay una inscripción sobre Juan de Alba. Parece ser que después de irse los judíos, algunos nobles se quedaron con sus bienes, ¿no? Entre ellos la casa de Alba, ¿no? De los duques de Alba. Bueno, sería largo de contar esto, no es el objeto de la conferencia, pero es interesante sin duda, ¿no? Todo el mundo sabe que Europa en general, muchos países centroeuropeos, hubo una persecución grande en esos siglos, y en España, como digo, también, y en el siglo XV estos prejuicios pues, fueron a mayores y se creó una situación, desde luego, muy poco favorable a los
los judíos que querían seguir manteniendo su religión y que pues se vieron forzados, ¿no?, a irse, a salir o a quedarse, pero cambiando de religión, ¿no? Cambiando de religión algunos de una manera ficticia, meramente social, ¿no? Este terrible hecho del edicto de expulsión de Granada en el 31 de marzo de 1492, desde luego, pues fue algo lamentable, ¿no? Digamos, para las personas que tuvieron que sufrirlo, para la cultura española, para la historia. Es un hecho de los peores que pudo ser. Ahí viene una parte de ese edicto, fíjense, hemos decidido, los reyes católicos, ordenar que todos los judíos, hombres y mujeres, abandonen nuestro reino y nunca vuelvan más, ¿no? Con la excepción de aquellos que acepten ser bautizados, ¿no?, de pasar a ser cristianos, ¿no? Todos los demás deberán salir de nuestros territorios el 31 de julio de 1492, o sea, será muy poco tiempo, para no retornar bajo pena de muerte y confiscación de sus bienes, ¿no? Como digo, hay una historia que ahí resume este cuadro de expulsiones que van desde antiguas del año 1100 en Francia, en los años 1300 también en Alemania, en Hungría, en 1400 en Austria, en fin, y en 1492 lamentablemente en España y en Portugal también, un poco después, 1497. Aunque veremos que en Portugal, bueno, hubo como más laxitud en eso, pero también evidentemente promulgaron este tipo de medidas, ¿no? Y además viene asociado a esto el asunto de la Inquisición, como todos saben, ¿no? Esta Inquisición que comenzaría en España de una manera fuerte, ¿no?, en 1478 y que sobre todo actúa en la época de los aludidos reyes católicos, ¿no?, en final del siglo XV y principios del XVI, ¿no? Esta institución se especializó en España, más que en persecución de brujas, en los judíos, criptojudíos, ¿no?, los que se habían quedado y se habían convertido, pero falsamente, ¿no?, al cristianismo, ¿no? En otros sitios, bueno, la persecución fue más para brujas. En España, como digo, y en Portugal, bueno, no tanto, pero también para este tipo de cosas y también para se aplicó a cristianos de tipo protestante, ¿no?, de tipo luterano, etc., ¿no? Ahí viene que hasta 1530 un 30% de los procesos de la Inquisición acababan en muerte, ¿no? Esto baja realmente después de esa fecha y, bueno, pues queda en un 4%, ¿no?, más o menos. Se calcula que habría desde el siglo XV hasta el siglo XIX, imagínense, el siglo XIX, principios. Es verdad que en el siglo XVIII y XIX había muy pocos procesos, pero alguno había todavía. Goya pudo todavía retratar alguno de ellos. Pues que habría unos 50.000 procesos, más o menos, ¿no? De los cuales, pues es un 3%, un 4% acabarían en ajusticiamiento, ¿no? Los demás eran otras penas. El problema de la Inquisición española no es tanto el número cuanto la persistencia, ¿no? La persistencia en el tiempo, tantos siglos, ¿no? Y el efecto sobre la población, ¿no? Quizá no tanto el número de ajusticiamientos, que ya digo, de 50.000, un 3%, pues son unos 2.000, lo cual comparado, evidentemente es un horror, pero comparado con los 30.000 procesos en Alemania de brujas o en Inglaterra, pues es un número bajo, ¿no? Pero ciertamente el efecto fue devastador, ¿no? Fue tremendo, ¿no? Bueno, solo con un caso ya sería tremendo, ¿no?, evidentemente.
y su persistencia, ¿no? Y su acción controladora de la población y su acción también moralizante con los sanbenitos, ¿no? Que se colocaban en las iglesias y que de alguna manera, pues, en fin, afectaban a las familias durante muchos siglos, incluso, ¿no? Generaciones. Estas son cosas tremendas, ¿no? Bien, bueno, aquí podríamos hablar de esos procesos, de ese estilo de procesos tan terribles, tan faltos de cualquier garantía y faltos de cualquier cuestión. Es verdad que después esos procesos se han copiado en otros ámbitos y se han perfeccionado, etcétera, y forman parte de esa historia de la jurisprudencia, ¿no? Pero en su faceta evidentemente más negativa, ¿no? Lo mismo que las figuras de Tomás de Torquemada, ¿no? Y de otros inquisidores generales, ¿no? Hasta la época del cardenal Cisneros, pues el asunto, como digo, fue tremendo y los castigos pues públicos y muchas veces radicales, ¿no? Después de eso es verdad que se aminoró muchísimo, fueron menores, pero persistieron en los siglos XVII, donde había muchos criptojudíos, vamos a verlo, y muchos con gran poder y ministros, ¿no? De la corte de Felipe IV, y después eso, bueno, permanece, pero en el siglo XVIII y inicios del XIX, pero de una forma ya muy pequeña, digamos. Bien, aquí hay una serie de palabras que se empleaban y que el significado es interesante tenerlo claro, ¿no? ¿Qué significa converso, ¿no? Que se ha convertido, el que antes tenía otra religión y ahora ha pasado a ser cristiano, ¿no? Los neoconversos, que pueden provenir del mundo musulmán o del mundo judaico, ¿no? La palabra marrano, con la cual también se ha aplicado a la cultura de los judíos y los criptojudíos, viene de muharram, prohibido, ¿no? Hace referencia a las comidas prohibidas, al cerdo, normalmente, ¿no? Al puerco, y que también se llama marrano en algunos sitios, y que, bueno, como digo, tiene esa explicación, ¿no? Bueno, la palabra criptojudío ya la conocen, es aquel judío en la intimidad y no digamos, en el ámbito general social, y que normalmente se ve forzado a hacer ese disimulo, ¿no? Por eso también es anusim, forzado, ¿no? Judaizante, judaizar, ¿no? Como incluso verbo, ¿no? Es algo, sí, evidentemente es el dar influencia judía en alguna cosa, ¿no? Malsín, el Malsín era el judío que delataba a otros judíos, es decir, que hacía denuncia contra otros judíos, era un traidor, digamos, y era totalmente mal visto. Yo creo que por los cristianos y por los judíos también, ¿no? Evidentemente, ¿no? Bueno, auto de fe es el proceso final inquisitorial en el público, en el cual, bueno, pues se daba propaganda a la pena que tuviera, ¿no? Tormento, bueno, lo que estamos viendo en esta diapositiva, y es para lograr el que declararan su pecado, ¿no? Los que iban a ser después sometidos a autos de fe, que no siempre acababan en hoguera, ¿no? Como hemos dicho, solo un porcentaje muy pequeño, pero alguno, ¿no? Pogromo, pues es una palabra que nos está indicando eso, la persecución violenta contra la comunidad judía en algún momento de la historia, ¿no? Pogromos, los últimos famosos pues fueron los de los nazis, ¿no? En Alemania, en la época de hitleriana, ¿no? San Benito es ese mortaja que se pone al individuo con una cruz roja y que le señala a él, y después se ponía en las iglesias y continuaba avergonzando durante mucho tiempo en las paredes, ¿no? A él y a la familia, ¿no? Esto es terrible, ¿no? Relajación al brazo secular era la pena máxima, la pena de muerte en realidad, que algunos procesos tenían, ¿no?
Otros tenían la finalidad de una reconciliación, es decir, que hubiera una abjuración, un reconocimiento de la culpa y, bueno, con unas penas de cárcel o de otro tipo, pues se podía solventar, ¿no? Y se abjuraba bien de levi o de vehementi, ¿no? Que son abjuraciones unas más leves, ¿no? Y otras más importantes, ¿no? También a veces si el individuo no estaba presente, se había escapado a otro país, etcétera, pues se quemaba en efigie, es decir, se hacía una quema de la figura del muñeco que representaba el condenado, ¿no? Limpieza de sangre, todo el mundo sabe ya lo que es decir, realmente es una limpieza étnica. En realidad, limpieza de sangre también son procesos que se sometían a la gente para demostrar que no tenían sangre judía en sus antepasados hasta una generación muy atrás, ¿no? Y esto era importante para entrar en algunas instituciones o para algunos cargos, ¿no? Si no se demostraba esa limpieza de sangre, pues realmente el individuo quedaba marginado, ¿no? El furor del converso es aquel que se convierte, que cambia de religión y precisamente para demostrar que lo ha hecho y lo ha hecho de verdad, pues persigue a los de su religión anterior con una fuerza enorme. Esto parece que estaba detrás de ese furor, de esa rabia que algunos inquisidores tuvieron, ¿no? Torquemada quizá y algunos otros, ¿no? Bueno, lo cierto es que en esa época mala, terrible, alrededor de 1487 hasta 1530, el antisemitismo era tremendo, ¿no? En la península y había, bueno, prejuicios contra los judíos, diciendo que eran traidores, asesinos de niños para cometer rituales nefandos, ¿no? O de cristianos, por medio de los físicos, de los médicos, que muchos eran judíos, y cuando alguien moría, pues a veces el médico sufría las consecuencias de ser eso, denunciado como asesino, ¿no? Sin razón, evidentemente, ¿no? Oraciones contra cristianos para arruinarlos con las usuras de sus préstamos. Incluso algunos hablan de que los judíos tenían rabo o un mal olor característico, o se les acusaba de azotar por las noches imágenes, flagelar imágenes de Cristos o de la Virgen o tal. En fin, había una serie de bulos, de fake news, diríamos hoy, ¿no? Contra el pueblo judaico tremendo, ¿no? Para justificar precisamente esa persecución y ese odio, ¿no? Sin embargo, pues los judíos, que van a pasar a ser criptojudíos, evidentemente, si quieren permanecer, pues tienen una vida complicada, ¿no? Si no van al extranjero, ya digo, primero a Portugal y después a Holanda o a Inglaterra o a otros lugares, ¿no? Aquí pongo como ejemplo de criptojudío, no es que sea un modelo, pero bueno, la vida de Antonio Enríquez Gómez, ¿no? Que nació en Cuenca en 1600 y que murió en Sevilla, eh, muerto por la Inquisición en 1663. Un dramaturgo influido por Calderón de la Barca, del siglo de oro español, hijo de un judío converso portugués, Diego Enríquez Villanueva. En Portugal, cuando llegaron los judíos, aumentó, claro, el número que había allí, que ya había en Portugal, y llegaron a ser casi un 20% de la población, un 20 y tanto, con lo cual también en España ser portugués y ser judío era como algo parecido, ¿no? En fin, en esa consideración preconceptuosa, ¿no? Bueno, Diego Enrique de Villanueva ingresó en la milicia, llegó a capitán, como era sospechoso de criptojudaísmo, tuvo que ir a Francia en 1636, donde fue mayordomo y secretario nada menos que de Luis XIII, ¿no? Y fue nombrado caballero de la Orden de San Miguel. Allí publicó numerosas obras y estuvo también en Ámsterdam con la comunidad judía de allí, que era muy boyante, bueno, que sigue siendo boyante. En 1649 volvió en secreto a España, lo cual fue malo para él,
Incluso pudo ver cómo la Inquisición de Sevilla le quemaba, ¿no?, en efigie el 14 de abril de 1660. Presenció su quema en efigie. Vamos. Eh, Fue acusado de judaizante, ¿no?, que lo era en efecto, y a su vuelta a España había tomado el nombre falso de Fernando de Zárate, ¿no? Pero fue eh, esto encarcelado y murió en la cárcel inquisitorial, no quemado, pero sí preso, ¿no? Bien, él tuvo esa nostalgia, ¿no?, de volver a su Sevilla, a su nación, y realmente pues lo pasó mal. Bueno, es una vida de un cripto judío clásico. Hay otros, evidentemente, que sus familias se convirtieron y permanecieron en el cristianismo. No se fueron criptojudíos, pero sí que tenían una influencia, evidentemente, de su cultura, ¿no?, y de su religión antigua, ¿no? Son los conversos, ¿no?, los neoconversos, ¿no? Y destacaron mucho en el campo también de la literatura, ¿no?, incluso el de la religión cristiana, ¿no? El caso de Marcos Mateo Alemán, que hizo el libro este famoso, El Guzmán de Alfarache, ¿no?, de picaresca española, uno de los buenos libros de esa picaresca, ¿no? O el gramático Luis Vives, famosísimo lingüista, ¿no? O la mística Santa Teresa de Jesús, que así se la llama, doctora de la Iglesia, ¿no?, Teresa de Cepeda, en Ávila, y que, bueno, parece que esa familia tenía raíces judaicas. Y por eso a lo mejor ella pudo aprender a escribir, porque no era común que las mujeres pudieran saber escribir, ¿no? Y tener una cultura en esa época, ¿no?, de la Castilla, digamos, antigua, ¿no? El historiador Florián de Ocampo, el cronista Alonso de Ercilla, famoso por la crónica poética, ¿no?, de la Araucana, ¿no?, sobre Chile. En fin, muchísimos grandes pensadores de esa época tenían raíces judaicas y se habían convertido, eso sí, al cristianismo, evidentemente, ¿no? Lo cierto es que en la época de Felipe IV de España, que es tercero de Portugal y que va a ser el último ya de la serie en Portugal, ya después cambia la casa, ¿no?, a Braganza. Felipe IV pues, tiene una corte al principio, al menos, con grandes figuras de judíos, ¿no?, conversos. Algunos son criptojudíos, otros no, pero en fin, fueron influyentes asentistas, banqueros, médicos, prestamistas, y después muchos fueron perseguidos, ¿no? En 1645 hubo un crack monetario y se echó la culpa también a los judíos de Ámsterdam. Bueno, y ahí hubo unas persecuciones y algunos tuvieron que salir, ¿no?, salir de España en aquel momento, ¿no? A partir de ahí ya la influencia de los criptojudíos en España va bajando, aunque persiste en muchos sitios hasta el siglo XIX, etcétera, como hemos dicho, ¿no? La diáspora esta oriental, que primero va a Portugal. En Portugal sí que piden que se conviertan al cristianismo, evidentemente, y si no, que se vayan, evidentemente. Pero no pusieron mucho énfasis en que se fueran, ¿no? Más bien que se quedaran, y ahí la Inquisición no iba a ser muy dura, ¿no? No iba a ser muy estricta. Podían seguir en la intimidad, ¿no? Por lo tanto, en Portugal hubo más criptojudaísmo, porque habían visto lo que había pasado en España. Zonas de España que se habían empobrecido por la ausencia de población preparada, en Aragón, por ejemplo, bueno, en todas las zonas de España, ¿no? Y claro, esa decadencia, esas dificultades, pues Portugal no las quería tener, ¿no? Con todo, desde Portugal, como hemos visto, muchos pues tuvieron que salir, evidentemente, si querían ser judíos auténticos y con todas sus características religiosas, pues tuvieron que salir y fueron, como digo, a Ámsterdam, ¿no? Muchos de ellos. Y de ahí, cuando el dominio holandés en el nordeste, ¿no?, de
Recife, Fortaleza, bueno, la zona del nordeste, pues muchos de ellos fueron de Ámsterdam a allí, ¿no? A Recife o a Fortaleza. ¿No? La época de Mauricio de Nassau, como ustedes conocen mejor que yo esta etapa, evidentemente. Ahí tengo la sinagoga de Recife, porque estuve por ahí tomando datos y hablando, y realmente en la calle, ahora se llama Bon Jesús, pero se llamaba calle de los Judeos antiguamente, ¿no? Esta etapa no fue muy larga, fueron varias décadas, 3 o 4 décadas, pero fue bastante influyente, ¿no? En el noroeste, ¿no? Y, como digo, hubo una comunidad ahí yo tengo incluso los 300 judíos primeros que llegaron, que después, evidentemente, de Guararapes, pues tuvieron que salir, ¿no? Y que, como ustedes saben también, muchos de ellos fueron a la isla de Curazao y algunos de ellos también, estos judíos sefarditas, a lo que fundaron Nueva Ámsterdam, ¿no? Que hoy es Nueva York, es decir, que ayudaron a fundar esta ciudad, ¿no? Con los holandeses, ¿no? Bueno, cuando este conde de Nassau regresó a los Países Bajos, los holandeses entraron en conflicto con la población local, portuguesa, y bueno, en esa época estaba Felipe IV todavía, Felipe III de Portugal, y su expulsión, la de los holandeses y también de los judíos, sería en 1654, posteriormente a la batalla de Guararapes. Uno de los autores que yo más he seguido y que he leído desde hace muchos años y me encanta es un antropólogo, historiador español que se llama Julio Caro Baroja. Él tiene una serie de libros sobre los judíos, especialmente esos 2 tomos de los judíos en la España moderna y contemporánea, que la verdad es que son magníficos, ¿no? Son estudios magníficos. Y también algunos de la época de Felipe IV, que decía antes, porque él era especialista en ese momento histórico, Inquisición, brujería y criptojudaísmo. Sobre todo, ya digo, en esa época de 1621 a 1665, donde los judíos, criptojudíos, en este caso, pues seguirían teniendo poder, ¿no? Bastante poder político incluso, ¿no? No solo económico, que también. Como digo, autos de fe, ahí tenemos un cuadro de Goya, magnífico, bueno, terrible, vamos, en su contenido, pero en su ejecución, ¿no? Y en la plástica de este autor, de este pintor español, genio de la pintura, ¿no? Francisco de Goya, disculpen. Bueno, ese proceso ya sería en el siglo XIX, y no desaparece la Inquisición, fíjense, hasta 1826, es el último auto de fe. Creo que hay algunos en Cádiz, uno o dos, y otro en Valencia. La verdad es que en el siglo XIX ya no hay más que esos 2 o 3 procesos, pero todavía, como digo, ahí se pueden ver, ¿no? Bueno, ahí vemos en los caprichos de Goya, ahí vemos cuadros alusivos a esta terrible lacra, a esta lamentable práctica que, como digo, pues fue tremenda, ¿no? Y aquí, bueno, hablo de que más que a brujas, fue a judíos y a protestantes, a los que persiguió de la manera que he explicado, ¿no? Y con la intensidad que he explicado la Inquisición, ¿no? Habría que hablar ahora de la Inquisición en América, ¿no? También, que allí llegó. Es verdad que no se aplicó a los indios, a los indígenas, solamente a los españoles y también sí a los que se habían convertido al cristianismo y después abandonaban el mismo. A esos también sí que en América pues, hubo procesos importantes. Y los vestigios antisemitas han quedado en la literatura, han quedado en la cultura antigua. Evidentemente hoy en día no existen en la cultura moderna, pero sí que algunas cosas que, pues eso, persisten, ¿no? Por ejemplo, eso, hacer judiadas, hacer maldades, ¿no? Toponimias, Castillo mata judíos, ¿no? O en León, hasta hace poco se decía, cuando la gente salía de copas por ahí, ¿no? Una frase, vamos
a salir a matar judíos, ¿no? Evidentemente salían de copas, no era otra cosa, pero el que quede eso, la toponimia, que por cierto la toponimia se ha variado, ¿eh? Este cartel, como ven, se ha quitado, pero no hace tanto tiempo, ¿no? Este Castrillo mata judíos, ¿no? Eh, bueno, también se van perdiendo esas frases, pero están indicando que hubo una etapa de persecución grave, ¿no? Bueno, ahí ven una referencia a los sefarditas en América. Yo he hecho alguna observación, sobre todo en Uruguay, más que en otros sitios, pero realmente llegaron, como ven, a todos los países de Iberoamérica, ¿no? Especialmente Argentina, Brasil y México, ¿no? Y Estados Unidos, evidentemente también. Son los países que más recibieron judíos sefarditas, estamos hablando, no askenasitas, que eso es otro asunto, ¿no? Y cómo, bueno, pues lo de 1492 que les decía, cómo hubo esa diáspora forzada terrible, ¿no? Lo cierto es que muchos judíos durante mucho tiempo han sido errantes a la fuerza, porque en muchos países pues, no han sido aceptados o se han convertido en chivos expiatorios, etcétera. No voy a hablar ahora del siglo XX, que es lo más cercano y también quizá lo más terrible, pero bueno, decir que, sin embargo, la población pues es esta, ¿no? En la actualidad, bueno, estos datos son un poco antiguos, pero nos dicen cómo la presencia sefardí pues alcanza entre 1,5 millones y 2 millones, etcétera, que viven la mayor parte en Israel, Francia, Estados Unidos, Argentina, Brasil y ya menos en Canadá, Turquía, México, Marruecos, Colombia, etc. En Brasil la presencia es pionera y como ven está en la tabla bastante alta de estos judíos sefarditas, ¿no? En Uruguay también a fines del siglo XIX es cuando llegan, ¿no? Y vienen judíos también de la parte de Hungría, etcétera, judíos ya también askenasitas huyendo de la persecución nazi, ¿no? Bueno, y se establecen en algunos barrios de Montevideo y la población es 80% askenasita y 20% sefardita. O sea que es una minoría dentro también de esto, ¿no? Se calcula hoy unos 25.000, ¿no? Los que existan y la mayoría están en Montevideo, 23.000, ¿no? Bueno. Después quería decir, y esto nos hace completar la historia, algo sobre algunos grandes personajes históricos sefarditas, puramente sefarditas y, bueno, derivados sus familias de esos sefarditas, ¿no? Hemos visto ya a Maimónides, no he dicho nada de Isaac Abravanel de Lisboa, este rabino. Por cierto, aquí no está también alguien que me gustaría hablar de él, no está la foto, bueno, es Amato Lusitano, ¿no? Amato Lusitano nació en Castelo Branco, en Portugal, era portugués, judío, y estudió en Salamanca, ¿no? Estudió en Salamanca medicina, física, médica, bueno, y fue expulsado, por cierto, y llegó a ser el médico de un papa, ¿no? De la familia de Julio II. Perdón, sí que tengo aquí alguna referencia. Bueno, de Zacut ya hemos hablado, de Abravanel, pues es un gran comentarista judío bíblico que sirvió a los reyes de Portugal y también en Nápoles y bueno, pues fue padre de León Hebreo, ¿no? El filósofo famoso. En Castelo Branco está este Amato Lusitano, que moriría en Tesalónica, ¿no? En Grecia, y que estudió medicina, como digo, en nuestra universidad también, y es una figura y tiene el monumento en Castelo Branco, una de las figuras más fundamentales de este municipio portugués, ¿no? de la Beira. Recordar al filósofo Baruch de Spinoza, que nació en Ámsterdam, pero era de familia sefardita y que, bueno, pues emigraron primero a Portugal, después a
a Ámsterdam. Seguramente su familia sería de Burgos, de la zona de Espinosa de los Monteros, en Burgos, y de ahí vendría su apellido, ¿no? Espinosa, Espinoza, ¿no? Bueno, no vamos a hablar ahora de su fama filosófica, que es incontrastable. Otras figuras, en Londres, por ejemplo, David Nieto, el economista David Ricardo, que es el que critica después Marx, ¿no? En sus obras del Capital, las teorías, ¿no?, económicas de David Ricardo, ¿no? También en Londres, Mosés Montefiore, Jaime, el gran político disraeli, ¿no?, que durante un tiempo pues, fue uno de los más importantes primeros ministros, ¿no?, inglés, y en esa lucha, ¿no?, entre los liberales y los Tories, etc., ¿no? Bueno, pues él fue, como digo, un gran político disraeli. Sábato Moraes, rabino italoamericano, ya en Estados Unidos. Hay figuras como la de también la mujer Emma Lazarus, ¿no?, poetisa importante, ¿no? Benjamín Cardoso, Nazán, un gran jurista, un gran padre del jurista norteamericano, y que también era de asociaciones de judíos portugueses, sefarditas, por lo tanto, y que influyó mucho, ¿no?, en su país. El conocidísimo autor, ¿no?, de libros y novelas apasionantes que yo he leído y me encanta, ¿no?, Elías Canetti, ¿no?, que su apellido Canetti viene de Cuenca realmente, ¿no? Sufrió variación, pero es sefardita, evidentemente, ¿no? Y que dominaba muchos idiomas y muerto su padre, pues se traslada, ¿no?, a Viena, en la Primera Guerra Mundial, y después a Austria. Bueno, pues en Austria utilizará el alemán como lengua, pero bueno, pues Nobel de Literatura, como todos saben, y un gran divulgador y un gran luchador contra las dictaduras, contra los fascismos, etcétera, ¿no? Su obra Auto de Fe es magnífica en este sentido de defensa de la literatura y defensa de ambientes liberales que lamentablemente en el siglo XX pues no ha habido muchos, ¿no? El otro proceso a Kafka, en fin, todos esos son sus obras, novelas importantísimas, ¿no? El filósofo Derrida, Jacques Derrida, que nació en Argelia, de una familia de clase media judía, sefardita, ¿no? Que, como sabe muy bien, pues sufrió represiones del gobierno títere, ¿no?, de Vichy en la época de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, pues es considerado uno de los mayores filósofos, ¿no?, del final del siglo XX, con sus obras, especialmente esas teorías sobre la deconstrucción, ¿no?, de construir las cosas para volver a construirlas. Ese método que, ya digo, revolucionó el campo de la izquierda y de filosófica, ¿no?, marxista, vamos, en origen. Pero bueno, es considerado como un nuevo Kant, un nuevo Nietzsche, ¿no?, por algunos, ¿no? Fallecería en 2004 en París. Bueno, pues estas son una serie de figuras sefarditas que nos dicen eso, y para ir terminando, que la cultura generada en España, sefardita, se ha expandido, ¿no?, por todo el mundo, ha dado unos aportes geniales y ha sufrido mucho, y precisamente quizá por eso, por sufrir y por haber tenido desplazamientos y experiencias de todo tipo, negativas en muchos casos, pues tiene muchísimo más valor, tiene muchísimo más que aportar y una calidad enorme en sus producciones. Por lo tanto, es admirable y de estas personas tenemos que aprender y, desde luego, ya rebajar siempre que podamos los prejuicios, ¿no?, rebajar los etnocentrismos, rebajar esas reacciones que a veces ocurren contra los que se ven diferentes, ¿no?, que tienen una religión diferente, una etnia, una cultura, una palabra, ¿no?, diferente. Esto, evidentemente,
es algo en lo que debemos de progresar, en lo que yo creo que Brasil y el Nordeste pues es un ejemplo, en que en España también, la España actual no tiene que ver con lo que he contado, evidentemente incluso se quieren dar reparaciones, de los que fueron expulsados, de sus descendientes, y hay miles de personas que están obteniendo la nacionalidad española por ser descendientes de sefarditas, ¿no? Y con procedimientos que no son tan, en fin, tan complicados, ¿no? Bien, estos temas siempre son un poco complicados, pero bueno, yo conozco, tengo amigos que hace poco recibieron esa nacionalidad, ¿no? Y ese apoyo simbólico, esa reparación que yo creo que es de justicia porque contra el pueblo judío se han cometido muchas injusticias y hay que repararlas y llegar ya a una convivencia, en fin, cada vez mejor entre todos los pueblos y que no se vuelvan a repetir estas historias del pasado, ¿no? Bueno, pues con esta intención es con la que he dado esta conferencia desde la antropología. Seguramente son cosas que ustedes ya conocen bastante, pero espero que alguna también pues, les haya servido relacionada especialmente con España y con la diáspora oriental sefardita que se promovió. Muy bien, pues nada, espero verles presencialmente. Quedo a disposición para preguntas o cualquier cosa por el chat o por cualquier otro medio. Y muchísimas gracias por la atención y muchísimas gracias por haberme invitado y darme hueco en este coloquio.